Buenos días, señores estudiantes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Como quedamos citados para las 8 de la mañana, vamos a dar inicio ya a nuestra reunión por Zoom. Bueno, primeramente, quiero darles la bienvenida y gracias por confiar en nuestra unidad educativa, Luis Rogelio González. Espero que todas sus aspiraciones, pues, conforme vayan avanzando en los años de bachillerato, se vayan cristalizando y ustedes vayan recibiendo una formación que luego les va a servir para servir a la sociedad y para ustedes mismos. Voy a tomarles lista para ver quiénes son los estudiantes que se han podido conectar, para de esa manera pues tener pendiente a aquellos que no han podido comunicarse. Amendaño Pérez Adrián. Presente. Arévalo González Heidi. Presente. Argudo Hidrobo Christopher. Presente, Lice. Barrera Mayancela Nicole. Presente. Barzallo Morquecho Cornelio. Barzallo Morquecho Cornelio. Campo Verde Cárdenas María José. Presente. Castillo Jocelyn. Castillo Cajamarca Jocelyn. Cayancela Guamán Tania. Chavarría Briones Willy. Chisaguano Lala John. Contreras Aguaiza Jennifer. Dumante Nesela Josefi Caterine. Dumante Nesela Josefi Caterine. Erraiz Ortega Manuel. González Morocho Jonás. Gordillo Coronel Angélica. Huaypa Encalada Omar. Guamán Alex. Guamán González Jocelyn. Jerez Brian. Lema Josué. Presente. Maldonado Tenesaca Jacqueline. Mendieta Christopher. Presente. Mendieta Christopher. Presente. Moncayo Regalado Dayana. Ortiz Carangui Rómulo. Paguay Evelyn. Palaguachi Jocelyn. Paredes Evelyn. Pérez Andrés. Presente. Saeteros María Belén. Salazar. Buenos días, licenciada. Saeteros María Belén. Buenos días, licenciada. Presente. Salazar Palacios Clever. Santa Cruz Manuel. Presente, Lice. Simbaña Ángel. Tobo Alexandra. Presente. Tobo Alexandra. Presente. Simbaña Ángel. Vélez Ismael. Presente. Vicuña Emily. Presente. Como ustedes observan, no es tan sencillo poderse comunicar por las redes virtuales. Espero que poco a poco, pues cada uno de ustedes vaya buscando la manera de entrar a clases todos los días que tengamos, que en este caso sería el día viernes.
de 8 de la mañana a 9:20 de la mañana. Aparte de las indicaciones que les he dado, quiero indicarles además de que tienen que hacer un portafolio. Ustedes ya saben cómo es esa estructura del portafolio, de tal manera que ustedes van a requerir de una carpetita, puede ser usada o puedan comprarla, eso ya va de gusto de ustedes, pero tiene que estar en buen estado, y unas hojitas de papel perforado, el cuadriculado, porque ahí vamos a ir elaborando las diferentes tareas de las diferentes clases que vamos a hacer todos los días viernes. Además, sería necesario que ustedes dispongan del libro. El libro está ya dentro del Ministerio de Educación. No sé si ustedes de pronto puedan acceder allá, luego lo van a hacer desocupándose ya de las clases. Van a buscar la manera de entrar allá y descargarse el libro que corresponde a matemática del BGU para el primer curso, en lo que refiere al texto del estudiante. Entonces yo voy a estar pendiente de que ustedes puedan bajar la información de este libro, porque de ser posible, los que puedan, lo impriman y lo tengan. O de no, si es que no es posible, pues debemos necesariamente tener bajado ese libro para poder consultar, para poder seguir cada uno de los puntos que vamos a ir tratando en el transcurso de este inicio de clases. Nos indicó el señor rector de que este inicio de clases ya no va a tener como generalmente habían los bloques. Eran tres bloques, luego venía para el primer quimestre, luego venían 3 bloques más para el segundo quimestre. Nos dijo únicamente que iban a haber 2 jornadas, o llamémosle quimestres, de 10 semanas. Entonces, en el transcurso de esas 10 semanas habrá que cubrir todo lo que es la materia correspondiente a los 3 bloques. Y luego habrá un proyecto, que elaborarse un proyecto como examen quimestral o como prueba del examen quimestral. Eso ya, conforme vayamos avanzando, vamos a ir coordinando cómo tenemos que realizar. Entonces, no olvidar lo que les acabo de pedir. Bajar el libro, de ser posible imprimirlo, y además, pues, tener el material que les acabo de indicar. Necesitamos ese material. Como vamos a ir trabajando, pues ustedes saben que la matemática es teórico y es práctico. Vamos a ir trabajando con materia. En lo posible, en virtud de que estamos de forma virtual, vamos a tener que hacerlo con poca teoría, pero con la suficiente explicación práctica como para que ustedes tengan una idea clara de cada uno de los temas que vamos tratando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenos días, licenciada. Yo recién me conecté. Disculpe el atraso. Buenos Ya, días, licenciada. ya, no hay problema. Ya les voy luego a anotar acá que ustedes están... Aguilar, pero ya no está tu hijo. Sí, dicen, yo también me conecté tarde, perdón. A ver, ¿cómo es tu nombre? A ver, de los que se acaban de conectar tarde, denme los nombres del primero que se conectó. Pamela Apuango. Apuango. Pamela. Yo no te tengo en la lista. Jennifer Mejía. Sí, es el paralelo C. No tengo aquí, no te tengo. Apuango me dices, ¿no es cierto? Sí, Pamela Apuango. Así Usted averiguaste me mandó bien el que estás correo en el C. electrónico. ¿Mande? Sí. ¿Sí? Usted me mandó el correo con el ID y la contraseña. Pero en el paralelo C. ¿Estás en el paralelo C? Porque yo tengo algunos paralelos. Tengo el A, el B, el C, el D, el E y el F. Entonces seguramente es del A. Tal vez estás en el A.
Sí. Pero eso es para las 9:45 de la mañana. Sí, ahorita tengo con el C de 8 a 9:20. Y de 9:45 hasta las 11 tengo con el A. Allá. Discúlpeme, licenciada. No te preocupes. ¿Alguien más? Buenos Perdón, días. licenciada, me equivoqué. Chao, licenciada, yo también soy de la. Ah, ya. 9:45 entonces. Yo también soy de la, lice. Sí, Lice, nosotros Entonces, a también los que somos de tomen la. lista por acá, entonces se quedan para poder Licenciada. trabajar. A las 9:45. Yo recién llegué, licenciada. Ya, Lice. ¿Ya? Disculpe, lice. Entonces, nos desconectamos los que somos de la y volvemos 9:45. Ya, lice. ¿Ya? Ya, les decía que si tienen alguna pregunta, hasta donde hemos podido conversar. ¿No hay ninguna pregunta? Ya, sigamos entonces un poquito más. Ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es lo que se llama la nivelación y la parte de el diagnóstico. Para ello, entonces, Buenos recordando algunos detalles, como por ejemplo, vamos a ver, recordando, qué es una ecuación. Hagamos un poquito de memoria y ustedes me van a decir, si ustedes escuchan la palabra ecuación, ¿qué es lo que primero viene a su mente? A ver, ¿hay alguien que me pueda contestar? ¿Qué es una ecuación? No importa que no lo hagamos en forma correcta, para eso estamos. Queremos recordar algunas cosas que de pronto son los parámetros que nos van a ayudar para poder... ¿Es una igualdad que contiene una o más variables? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, muy bien, Heidi. ¿Alguien más? ¿Qué características más tiene una ecuación? A ver, tratemos de recordar un poquito. Ya se acabaron las vacaciones, ahora sí, nos toca empezar un poquito ya a, a conectarnos con todas las materias, no solo con lo mío. Mientras ustedes piensan algo más sobre lo que les pregunto de la ecuación, quería indicarles de que, por favor, yo creo que ustedes tienen los números telefónicos o les proporciono yo el número telefónico mío para que a su vez me envíen a mi teléfono su nombre y su número de celular para formar un grupo de WhatsApp, para poder a través de ese grupo comunicarnos cualquier novedad sobre la manera como vamos a ir trabajando lo que es la materia de matemáticas. A ver, ¿alguien más me dice qué entiende por ecuación? ¿Es una igualdad entre dos o más cosas? Bueno, no podría ser entre dos o más. Bueno, es una igualdad entre dos miembros que se llaman los integrantes de una ecuación. Ya, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos? Sí, sí, está muy bien. Muy bien, está el concepto. Claro, hay incógnitas, que son los términos desconocidos, y hay valores que ya están dados, que son los que no tienen incógnitas. Ya, entonces, vamos, necesito que estén con un cuadernito ahí al lado, unas hojitas a que puedan anotar, ¿sí? Vamos a poner el primer punto para este diagnóstico, ¿ya? Yo les voy a proporcionar la pregunta. ¿Todos listos para poder anotar? Ya, ponemos en la pregunta, ponemos 1. ¿Qué es una ecuación? ¿Y cuáles son sus partes?
puede considerarse también y cuáles son sus elementos. Yo necesito que hoy mismo me proporcionen ustedes luego ya de que terminemos la sesión el número telefónico para formar el grupo de WhatsApp, porque allá me podrían enviar ustedes esta parte que estamos yendo a trabajar de algunos puntos ya de lo que es la nivelación y el diagnóstico. Ya estamos, si pudimos anotar todos, ¿alguien se atrasó? Les repito la pregunta. ¿Qué es una ecuación y cuáles son sus elementos? Y como están con el cuadernito, de una vez anoten mi número de celular para que me puedan enviar allá su nombre y su contacto de celular para yo poder formar el grupo. Ya. 09 95 43 26 46. Les repito, 09 95 43 26 46. Ya. Seguimos. Ahora, les hago otra pregunta. En décimo, ustedes también estudiaron lo que son los sistemas de ecuaciones. ¿Qué podemos decir ahora de un sistema de ecuaciones? ¿Qué es para ustedes un sistema de ecuaciones? Asimismo, recordemos, tratemos de dar un concepto. Si no está correcto, no importa. Lo importante es ir recordando ya algunos conceptos y detalles de la materia. A ver, ¿qué podemos decir que es un sistema de ecuaciones? Y si no recuerdo qué es un sistema, existen algunos métodos para resolver, ¿no es cierto? Hasta que se acuerden qué es un sistema de ecuaciones. Acuérdense algún método para resolver el sistema de ecuaciones. Los paréntesis. Los paréntesis. Los paréntesis serían uno de los elementos que están dentro de una ecuación. Ya, métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Eso también ustedes en décimo está dentro de la temática de décimo. Me imagino que, si no todos, muchos de ustedes vieron y aprendieron a resolver un sistema de ecuaciones. A ver, Michelle. Licenciada, Alexandra, dime. existen 4 métodos básicos: ¿Ya? ¿Cuáles son? lineales, el método de sustitución, método de igualación y método de deducción. Método de... Deducción. No te escuché bien el Deducción. último. Sustitución. De reducción. Ah, ya, de reducción. Ya, son algunos de los métodos que existen, ¿no es cierto?, para resolver los sistemas de ecuaciones. Pero ahí faltan todavía algunos métodos más. Entonces, va la segunda pregunta. El método de Gauss, el método gráfico y nada más, creo. El método de los determinantes, o llamado también el método de Kramer. ¿Ya? Entonces, van a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ya todos listos para que puedan anotar. ¿Ya? Ponemos. En el segundo punto vamos a poner, ¿qué es un sistema de ecuaciones? E indique los métodos que existen para resolverlos. No se olviden
Y recuerden que existen los sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De pronto, no sé si ustedes avanzaron a los de 3 con 3, pero quedémonos en los sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. De esos necesito la información, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer al respecto? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, sigamos en lo que son las ecuaciones, ¿sí? También dentro de la temática de décimo está la parte que corresponde a ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, ¿no es cierto? Ya vamos ahora a vuelta. A recordar que es una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la característica principal de la ecuación cuadrática? Es una variable en donde la ecuación tiene la expresión general, en donde la x es la variable y a y b y c son las constantes. ¿Ya? ¿Sí? Está bien, está correcto, pero ¿qué detalles más tiene una ecuación de segundo grado? El ¿Qué coeficiente característica tiene? cuadrático y el lineal. Ya, hay ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Estamos en las cuadráticas. ¿Por qué se le llama una ecuación cuadrática? Ya, pensemos un poquito. Ya digo, no necesariamente tenemos que expresarlo con palabras técnicas. Son con palabras como yo lo entiendo, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes lo entiende. ¿Ya? ¿Qué es una ecuación cuadrática? Ya nos indicaron de que existen variables, que hay constantes y variables. Pero ¿cuál es la característica principal de una ecuación de segundo grado? Es una ecuación que tiene la expresión general donde que x es la variable y a, b y c son constantes o el coeficiente cuadrático. ¿Ya? Eso es lo principal, que la ecuación tiene como exponente máximo el 2, por eso se le llama cuadrático, ¿sí? Porque tiene su mayor exponente en su expresión que es el 2. Ahora, para resolver las ecuaciones cuadráticas existen también métodos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos métodos? Se utiliza una fórmula que es ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Ya, esa es la forma, eso se llama la forma de la ecuación cuadrática, ¿sí? Todos los temas, los contenidos que hay en matemáticas tienen su forma y su fórmula. Entonces, la forma de la ecuación es la que acabas de indicar, pero existen métodos, así como vimos de pronto en los sistemas de ecuaciones que habían el método de reducción que llaman ustedes, el gráfico, el de determinante, en fin. Factorizar. Ahora, en cambio, también hay en las ecuaciones de segundo grado. ¿Cuáles son esos métodos? Factorizar. Ya, el factoreo es uno de los métodos. Otro. ¿Cuál es? Otra. Yo sé que a lo mejor todos no tuvieron la oportunidad de revisar, ¿no es cierto? Todo en su amplitud, pero de pronto algún concepto debemos tener en mente para poder guiarnos, poder empezar. Que necesitamos un cimiento para poder seguir. ¿Cuál método más hay? ¿Cuál otro método? El método mediante la fórmula general cuadrática. Ya, mediante la Dice, fórmula general. Ya, ¿algún otro método más? Dicen, recién estoy entrando al video.
¿Algún otro método? El método de la raíz cuadrada. Ese es el método de la fórmula general. Ya que había mencionado algún otro estudiante, ¿ya? Es el mismo. Mediante la completación del cuadrado. Ya, ese es otro de los métodos que hay, ¿no es cierto? También hay el método de Gauss-Jordan. El de Gauss-Jordan también permite resolver los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. No se usa de pronto mucho porque es un método un poco complejo y largo, pero es bien interesante ese método de Gauss-Jordan, así se llama. Entonces, ahora vamos a la pregunta. ¿Ya todos listos para anotar la pregunta 3? ¿Ya? ¿Anotamos? ¿Estamos listos? Ya. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Y escriba la fórmula para resolver la ecuación. Es decir, la fórmula general, el método de la fórmula general tiene una fórmula. Entonces van a escribir la fórmula para resolver esta ecuación. ¿Ya? ¿Ya anotaron? ¿No se atrasaron nadie? ¿Ya todos están con su pregunta? Verán que este diagnóstico que estamos revisando, que tienen que resolver en una hojita cuadriculada, y al grupo que voy a formar me van a enviar la foto de la resolución de estos puntos que estoy indicándoles, y lo pueden hacer, veamos, hoy estamos viernes, y lo pueden hacer hasta el jueves a las 6 de la tarde. Ya más allá de las 6 de la tarde ya no quiero que estén alborotados enviándome ya a las 11 de la noche, 12 de la noche. No, hasta el jueves a las 6 de la tarde espero que ustedes me envíen al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, que ya voy a formar. Tienen que enviarme ya sus números y sus nombres, números de celular, ¿no? Para con eso poder enviarles enviarles del grupo y ustedes puedan subir allá la foto de la tarea que están yendo a realizar, la tarea de nivelación. ¿Ya anotaron? ¿No hay preguntas? ¿No? Ya, vamos ahora. Dentro de la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Hay lo que se llama el factoreo. Vamos a ver asimismo recordando los casos de factoreo. Yo creo que eso es algo que muchos de ustedes sí habrán revisado en décimo, porque esta parte de factoreo ya no forma parte de los contenidos de primero de bachillerato. Ahí solamente ya se va utilizando, se va aplicando cada uno de los casos de factoreo según la necesidad en los diferentes temas que vamos revisando. Entonces, yo les voy a ir anotando por acá los casos de factoreo que ustedes me van diciendo. No importa que el nombre no esté correcto. Ya luego lo vamos revisando y lo vamos poniendo correctamente. A ver, empecemos. El caso de factor común. Ya. Está bien, ese sí es un caso de factoreo. ¿Cuál otro, tal vez? ¿Alguien? Caso de agrupación de términos. El caso de los cuadrados perfectos. El trinomio cuadrado perfecto. Esperen un ratito. Factor común, agrupación de términos, cuadrados perfectos, me Trinomio dijeron, cuadrado ¿no? perfecto. Ya, ese es el trinomio cuadrado perfecto. Ya, ¿algún nombre más? Diferencia de cuadrados. Ya, diferencia de cuadrados, ¿está bien? Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ya, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c.
Ya, x cuadrado más bx más c. ¿Ya? ¿Algún otro? Trinomio de las formas x al cuadrado más bx más c o trinomio compuesto. Ya, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Es otro caso, está bien. ¿Ya? Suma o diferencia de potencias. Ya, suma o diferencia De potencias. de potencias. Hay pares e impares, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Algún otro nombre? Raíces de un polinomio. ¿Cómo? No te escuché bien, Heidi. ¿Cómo dijiste? Raíces de un polinomio. Raíces de De un polinomio. Raíces, raíces. Como caso, Suma como y diferencia de cubos. ya, suma y diferencia de cubos perfectos. Esa sí hay también, ¿no es cierto? ¿Algún otro caso? Acuérdense también que hay el caso de evaluación. ¿Cuál otro caso falta? ¿Algún otro caso más? Ya, entonces va la pregunta. Ya, ¿todos listos para anotar la pregunta? Ya, van a anotar lo siguiente. Ponemos, escriba los nombres de los casos de factoreo. Ya, solo necesitamos los nombres por el momento. ¿Ya? Poco a poco les voy a ir así enviando a que puedan nuevamente refrescar de uno en uno los casos de factoreo. Y de ser necesario, yo les voy haciendo un refuerzo de algún caso que no lo hayan recordado con facilidad. Ya está anotado el punto 4. Ya estamos. Ya anotaron. ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Como estamos en esto de la nivelación y el diagnóstico, por eso estamos trabajando teóricamente, ¿sí? En base a conocimientos que ustedes puedan tener. Ya cuando sea la clase, pues ahí tenemos que hacerlo también ya en forma práctica. Tengo que explicarles en forma práctica los diferentes puntos que vamos a ir tratando conforme avancemos en el transcurso del año lectivo. Ya, ahora vamos a pasar a otro punto. Ustedes saben que dentro de la plataforma Zoom hay como trabajar solamente 40 minutos. Entonces vamos a hacer un receso. Ya, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Es las 8:35. ¿Está bien? Hasta las 8:45. Entonces levántense, pueden ir de pronto, no sé, al baño a tomar algo. Si no pudieron tomar café, el apuro de levantarse. O simplemente levántense de su asiento para que puedan un poquito caminar. Entonces, 8:45 nuevamente nos estamos conectando, porque tenemos que estar hasta las 9:20. ¿Está bien? Ya, entonces, 8:45 regresamos.
Retomamos nuevamente la clase. ¿Ya? Nos ponemos todos para atender, ¿sí? Y trabajar un poco. Otro de los puntos que ustedes también, o de los temas diría más bien, ustedes trabajaron fue lo de las funciones. ¿Qué recuerdan sobre las funciones? Asimismo, nos pensamos un ratito para poder conversar al respecto, ¿ya? Como qué es una función, cuántos tipos de funciones hay, o qué tipos de funciones hay, o al menos pudieron revisar ustedes, porque hay varios tipos de funciones. Es una relación entre el lado del dominio y el lado del codominio. ¿Ya? Codominio o recorrido, ¿no es cierto? Porque el codominio también se puede entender de otra manera, por los elementos que tiene una función son el dominio, el rango, el grafo, el codominio. Ya, algo más, los tipos de funciones, ¿sí? Está correcto. Pero les pregunto yo, ¿toda relación será una función? ¿Qué dice? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será que toda relación está correcto? No toda relación es una función, pero ¿por qué? ¿Qué dice? Bueno, queda esa pregunta, ¿no? Vamos con los tipos de funciones. ¿Qué tipos de funciones nomás hay? La función lineal, la cuadrática, la de raíz, la de proporción inversa y la de arco, creo. Ya, pero existe también la función valor absoluto, la función... Polinómica, la función afín. Ya, yendo un poco más allá, la función afín, la función lineal, lo que es la función constante, la función racional. Hay algunos tipos de funciones, la función logarítmica, la función exponencial. Entonces, va la pregunta, ¿no es cierto? Ya, ¿listos para poder anotar? ¿Ya? ¿Todos listos? Que no se atrase nadie. ¿Qué es una función? ¿Y qué tipos de funciones nomás conoce? Ya, ahora, a lo mejor ustedes, ¿no es cierto?, lo que aprendieron o lo que trataron fue la función lineal y la función cuadrática, que es la que más se trabaja, la función afín, se trabaja en décimo. Ya. ¿Qué es la función lineal? ¿Por qué decimos que es una función lineal? La función lineal son de la forma f de x es igual a mx, donde m es una constante diferente de 0 y una función lineal transforma todos los elementos del dominio multiplicados por un mismo número. ¿Ya? ¿Está muy bien? Esa es una función lineal. ¿Y qué es la función afín? Verán que ya estamos hablando un poco de los tipos de funciones para que tengan una idea, ¿no es cierto?, en lo que van a contestar en sus preguntas.
¿Qué es una Las función funciones, lineal ahora? las funciones, la función afín ¿Ya? ¿Qué es la fin? es de la forma y es igual a mx más n, donde que m y n son números reales. Se ¿Ya? llama funciones afín y su gráfica corresponde a una línea recta. Ya, entonces quiere decir que la función afín pasa o no pasa por el punto 00 de las coordenadas cartesianas. No pasa. No pasa por el punto 00. Pasa a la función lineal, ¿no es cierto? Son dos cosas muy parecidas, la función lineal y la función afín. Ya, y generalmente el gráfico que se hace de la función lineal y la afín, o sea, funciones de primer grado, se llaman, ¿no es cierto? Esas. ¿La figura qué es? ¿Una curva, una recta? Es ¿Qué una dice? línea recta. Una línea. Es una línea recta. Claro, es una recta, ¿ya? No generalmente acostumbramos a decir nosotros línea, pero no es línea, es recta, una recta. Y ahora vamos a la función cuadrática, ¿ya? Una función cuadrática, un polinomio cuadrático o un polinomio de grado 2 es Sí, una como función polinómica con una o más variables en las que el término de grado más alto es el de segundo grado. ya, por eso se llama función cuadrática, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el gráfico de la función cuadrática? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el gráfico de la función cuadrática? Una curva. Sí, es una curva. ¿Y cómo se llama esa curva? Tiene un nombre. Parábola. Sí, es una parábola, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esta parábola tiene características, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas características? O elementos, o qué se destaca en un gráfico de una parábola. Como por ejemplo, yo les digo, Se escribe en prosa y no te pertenece al escuché género bien, Nicole. épico. Su extensión es variable. Los Pertenece a... personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral o realizan una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias de esta elección. Y refiriéndose a qué situación sería eso de la parábola. La parábola tiene un significado bíblico también, ¿no es cierto? Las parábolas de las que se hablan, pero ¿en qué sentido me estás hablando, Nicole? Claro. ¿Puedes En el volver a sentido, repetir lo que me dijiste ya, para que escuchen de nuevo los compañeros? las características generales de la parábola se escriben en prosa y pertenecen al género épico. Su extensión es variable, los personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral o realizan una acción cuestionable para luego sufrir las consecuencias de esta elección. Ya, pero eso sería dentro del punto o del aspecto literario, ¿no es cierto? Claro, vos me estás hablando dentro del aspecto literario, es en lengua y literatura, tendría esa expresión, pero dentro de las matemáticas estamos queriendo averiguar, ¿no es cierto? Y recordar más que nada, ¿qué características tiene una parábola? Estoy observando y escuchando que solo intervienen ciertas personas, voy a tratar de preguntar a los demás también. Supongo que todos estamos en clase, ¿no es cierto? Todos estuvimos en décimo. A ver, ¿qué elementos tiene una parábola? Por ejemplo, yo les digo, tiene un vértice. El eje de simetría. Ya, hay un eje de simetría. ¿Qué más hay? Tiene un punto fijo en el plano que no pertenece a la parábola ni a la directriz, llamado foco. El Ah, origen. hay un foco en la parábola, El origen, dice. que sería el origen, sería el vértice, ¿no es cierto? El que estamos hablando, el vértice. También habría lo que es en la parábola los puntos de corte con el eje X, porque solamente ahí
es donde se fija el gráfico en el eje X, cuando corta en el eje X, cuando no hay corte en el eje X. ¿Ya? ¿Algo más? La directriz. A la ecuación de la directriz, ¿ya? También es un elemento importante de la parábola. El eje de la simétrica. Ya, el eje de simetría, sí, ya alguien mencionó, pero no importa. El eje de simetría es uno de los elementos también de la parábola. Ya, ¿algún elemento más? ¿O de nuevo vamos El con la eje. pregunta? Parámetro. El eje. El eje de simetría, sí, ya mencionaron algún estudiante por ella mencionó. ¿Algo más? El punto mínimo. Ya, la parábola, ¿no es cierto?, representa un valor máximo o un valor mínimo, dependiendo si está abierto hacia arriba o está abierto hacia abajo. Si es convexa o cóncava. Ya, cóncava o convexa, una de las dos, ¿no es cierto? Ya, ahora, vamos con la pregunta. Vamos a anotar, ¿todos listos ahí para poder anotar en su cuaderno la pregunta número 6 sería, verán, ya estamos en la 6. Ya, en la pregunta 6 ponemos graficar una función lineal ya, graficar una función lineal, una función cuadrática ¿y qué función falta ahí? Estábamos hablando la función afín. De esas hablamos, ¿no es cierto? De la función afín. Entonces hay que graficar. Un ejemplo sería, ¿no es cierto? De función lineal, función cuadrática y función afín. Ya, no se atrasó nadie, todos están ya con la pregunta. Ya, antes de alejarnos de las ecuaciones, ¿no es cierto? Ahorita estamos en funciones, que también son un sinónimo de ecuación. Vamos a acordarnos un poquito de los problemas de aplicación. ¿A qué me refiero? A los problemas de modelización o problemas de razonamiento. ¿No es cierto? Ya, si es que vamos a anotar ahí en el cuadernito todos. Yo les dicto algo, ¿ya? No es la pregunta todavía, sino estamos trabajando aparte. Ya, vamos a poner un número aumentado en 7. ¿Cómo represento eso yo? Para poder con esas palabras hacer una ecuación. Ustedes saben que eso es la aplicación del lenguaje algebraico, del lenguaje X común más al 7. lenguaje algebraico. Ya, X más 7. ¿Está bien? Cuando yo digo aumentado es en más, y si digo disminuido sería en menos. ¿Ya? Vamos a poner ahora el triple de un número. Anotemos. El triple de un número.
Ya, ¿cuál sería la representación? X por 3. X. Sería ¿Cuánto? X al cubo. No, no está correcto, revisen bien. X por 3. Ya, sería 3X. ¿Ya? Otra representación. X al cubo sería el cubo de un número, que es diferente de decir el triple de un número. Ya, vamos ahora a otra representación. Vamos a poner el cuadrado de un número. El cuadrado de un número disminuido en 5. X al cuadrado menos 5. Ya, está bien. ¿Los demás ya pusieron? A ver, ¿alguna pregunta de pronto de alguien que no esté seguro que eso es así? Ya, sería entonces X al cuadrado menos Menos 5. 5. 5. Ya, todos tenemos así. Vamos con otra representación. Vamos a poner la edad de una persona hace 9 años. X La edad de una persona hace 9 años. X menos 9. Sí, está muy bien. Ya, vamos a ver otra representación. Ya, anoten otra representación. Vamos a poner para otra representación 3 números consecutivos. ¿Cómo representaríamos el primero, el segundo y el tercer número consecutivo? Son 3 los que hay que representar ahí. X más 1, X más 2. Ya, están 2. ¿Y cuál es el otro? Y X más 3. No, el primero siempre es X. Ahí sí va el segundo X más 1 y el tercero X más 2. Esos serían los 3 números consecutivos. ¿Ya? Vamos a poner la pregunta. La última pregunta de hoy, la pregunta número 7. ¿Ya? Vamos a anotar. ¿Todos están listos para poder anotar? Ya, ponemos en la pregunta 7. Ponemos representar
Ya, 2 puntos aparte, ponemos un asterisco. Un número disminuido en 15. X menos 15. Ya, eso tienen que poner en su hojita de en su hoja de la tarea que me van a subir después al grupo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Otro, un asterisco abajo. Otro asterisco, ponemos el quíntuplo de un número aumentado en 2. El quíntuplo de un número aumentado en 2. Otro, la tercera parte de un número. Otro, un número par. Y otro asterisco, la edad de una persona dentro de 20 años. Ya, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien se atrasó? Todos estamos con todas las preguntas. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos tratado el día de hoy? Licenciada, Sí, dime. ¿me puede repetir la penúltima, por favor? Les voy a repetir todas y vayan chequeando, ¿ya? Ya, representar. El primero es un número disminuido en 15. El segundo, el quíntuplo de un número aumentado en 2. El tercero, la tercera parte de un número. El cuarto, un número par. El quinto, la edad de una persona dentro de 20 años. Ya pudieron copiar, chequear todos. Ya saben que esta tarea, ¿no es cierto?, tienen que subirla hasta el día jueves a las 6, hasta las 6 de la tarde. Ya voy a crear el grupo, por favor, no se olviden. Puede ser en este momento que tienen un receso ya con las clases que tienen luego luego más tarde, ¿no? Tienen a las 9:45, pueden pueden enviarme ya su nombre, su número de teléfono y el paralelo en el que están, para formar ya el grupo de WhatsApp y me puedan enviar las tareas a ese grupo, para yo poder chequear ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a estar trabajando, ya digo, entre esta semana y la próxima con esto de la nivelación y el diagnóstico, es decir, recordando conceptos, recordando cosas, y luego ya entraremos, a partir de la tercera semana, entraremos ya en la materia que corresponde a primero de bachillerato. ¿Hay alguna cosa que quisieran comentar? ¿Todo está bien? Ya, entonces no olviden poner en su horario que el día viernes, primera y segunda hora es matemáticas, es decir, de 8 a 9:20 de la mañana. Si no hay ninguna novedad, entonces dejamos hasta aquí la clase. Cuídense mucho, que Dios les bendiga también para poder seguir trabajando, podernos volver a ver. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Que pasen bien. Nada.
Licenciada. Ay. Adrián, mijo. ¿Qué? Pasar el debercito. No, No tienes. no te va a pasar.